¿Alguna vez has recibido una llamada extraña después del fallecimiento de un ser querido? Si lo has experimentado, sabes lo inquietante que puede ser. Este incidente ocurrió una noche tranquila en la cocina de mi abuelita. Esa noche, su cuñada había llegado de visita desde la costa este. Mi esposo y yo decidimos acompañarlas, disfrutando de las risas y bromas que llenaban el aire. Era raro ver a mi abuela tan animada desde la muerte de mi abuelo, pero esa noche parecía haber encontrado algo de alegría. Entre risas, mi abuela comenzó a toser. Su salud era frágil, y aunque necesitaba un tratamiento respiratorio, se resistía a abandonar la mesa. Mi esposo, preocupado, trató de convencerla. «Deberías tomarte tu medicamento». Ella asintió con desgana y se levantó, pero la conversación la atrapó de nuevo. Entre risas y charlas, volvía a toser, cada vez más fuerte. «Si el abuelo te viera ahora, te estaría regañando para que te lo tomaras», le dijo mi esposo, medio en broma, medio en serio. «Así es», añadió su cuñada, con una sonrisa pícara. «No me hagas que te llame». La abuela soltó una risita nerviosa, pero en ese instante, algo rompió la atmósfera ligera. Un timbre. El celular prepago de su cuñada, un teléfono que apenas usaba y cuyo número solo conocía nuestra familia inmediata, comenzó a sonar. La risa murió en el aire, y la cocina se sumió en un silencio helado. El sonido seguía insistente, perforando la quietud. Nos miramos, paralizados, como si ninguno de nosotros quisiera ser el primero en moverse. Finalmente, la cuñada de mi abuela tomó el teléfono con manos temblorosas. Contestó. Pero no hubo voz. Solo un vacío. La llamada se cortó al instante. Todos nos quedamos congelados, con una sensación de extrañeza que era imposible ignorar. Miré el reloj. Eran las 11:30, la misma hora en la costa este, la zona donde mi abuelo había vivido toda su vida. La abuela, normalmente terca, no protestó. Sin decir una palabra, se levantó y se tomó su tratamiento respiratorio de inmediato. No iba a correr el riesgo de ignorar lo que parecía ser una advertencia, quizás una última petición de su esposo desde el más allá. Después de esa noche, comenzaron a suceder otras cosas. Pasos en la casa cuando no había nadie. El sonido del agua corriendo en la cocina, como si alguien se levantara en medio de la noche. Cosas que mi abuelo hacía en vida. No sé qué ocurrió exactamente esa noche, pero me gusta pensar que fue él. Que incluso después de su muerte, seguía cuidando de ella, recordándole que no olvidara cuidarse. Mi abuela también lo creyó. Su expresión esa noche lo decía todo. Algunas cosas escapan a la explicación. Pero a veces, lo desconocido no es lo que asusta, es la posibilidad de que nuestros seres queridos nunca nos abandonen del todo, incluso cuando ya no están entre nosotros. Cuando tenía unos 13 años, pasé una de las noches más aterradoras de mi vida. Estaba solo en casa, entretenido con mi computadora. Nuestra casa era grande, de 3 pisos, y desde mi escritorio podía ver la cocina en el segundo piso. El reloj marcaba cerca de las 8 de la noche cuando, de repente, algo cambió. Un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral, y los pelos de mi nuca se erizaron como si una corriente gélida atravesara la habitación. Fue una sensación visceral, imposible de ignorar. Giré la cabeza bruscamente, con el corazón latiendo desbocado, convencido de que alguien estaba justo detrás de mí. Pero no había nada. Aún así, la sensación no desapareció. Era un miedo primitivo, un instinto que gritaba que no estaba solo. Mi respiración se aceleró, y el pánico se apoderó de mí. No pude quedarme un segundo más. Salí disparado de la casa sin mirar atrás y corrí hasta la casa de un amigo que vivía a unas cuadras de distancia. Allí me quedé hasta que mis padres regresaron. Semanas después, mientras hablaba con mi mamá, me soltó algo que me heló la sangre. Me contó que, la noche en que estuve solo en casa, había asistido a una lectura psíquica con una mujer que frecuentaba.
Mi madre tenía grabaciones de estas sesiones en viejos casetes y, al parecer, durante esa en particular, la psíquica mencionó algo inquietante. ¿Te has sentido observado en la cocina?, le preguntó la mujer. Mi madre, algo sorprendida, asintió. La psíquica continuó, sí, hay un anciano que vive en tu casa. Tu hijo acaba de verlo. Cuando mi mamá me contó esto, noté el temblor en su voz. Dijo que había sentido un miedo indescriptible en ese momento, aunque no me lo comentó de inmediato, quizás porque pensó que como adolescente no le daría importancia. Pero lo cierto es que desde aquella noche nada volvió a ser igual para mí. Nunca más me sentí seguro estando solo en esa casa. Si alguna vez tenía que quedarme, cerraba con llave todas las puertas y evitaba pasar cerca de la cocina. A pesar de ser una persona lógica, esa experiencia se quedó grabada en mi mente. No sé si fue el poder de la sugestión, una coincidencia o algo verdaderamente sobrenatural, pero, incluso años después, sigo cuestionándome lo que ocurrió esa noche. Vivía en un lúgubre departamento en el sótano de un edificio antiguo en la calle Coventry, en Cleveland Heights. El edificio, con más de 50 años, parecía cargar con el peso de cada década. Coventry siempre ha sido un refugio para los marginados, una especie de meca para quienes no encajan, llena de tiendas excéntricas y personas que simplemente observan el ir y venir de los demás. Pero lo que encontré dentro de esas paredes fue algo que me persigue hasta el día de hoy. Era una tarde cualquiera. Estaba levantándome para abrir la puerta cuando un escalofrío, helado y profundo, recorrió mi cuerpo. Fue tan intenso que sentí como si mi piel quisiera desprenderse. Algo no estaba bien. Mi mirada, casi instintivamente, se dirigió al otro lado de la habitación y entonces lo vi. Había un hombre parado ahí, inmóvil. Vestía una camisa de franela a cuadros y unos pantalones acampanados que parecían sacados de otra época. Su figura era nítida, pero había algo en el que no encajaba. No respiraba. No parpadeaba. Y sus ojos, aunque vacíos, parecían perforarme el alma. El terror me paralizó por un instante eterno, pero mi instinto de supervivencia tomó el control. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Mi amigo estaba ahí, con una expresión confusa. «Güey, ¿estás bien?», preguntó, observándome con preocupación. «Pareces haber visto un fantasma». No pude responder. Mi mente seguía atrapada en la imagen de aquel hombre, en cómo había aparecido, y en cómo, al abrir la puerta, había desaparecido. Más tarde, cuando el miedo inicial dio paso a la curiosidad, investigué la historia del edificio. Descubrí que en los años 70, tanto mi edificio como el local comercial de al lado habían sido consumidos por incendios. No una, sino 2 veces. Según los rumores, el dueño del complejo, quien también era propietario de mi edificio, había provocado los incendios para cobrar el dinero del seguro. Varias personas murieron en aquellos incendios, atrapadas entre las llamas. No puedo evitar preguntarme si aquel hombre era una de esas víctimas. Quizás su espíritu nunca logró encontrar descanso. Quizás sigue atrapado en este lugar, vagando por los pasillos, buscando algo o a alguien. La visión de aquel hombre me dejó marcado. No puedo expresar con palabras la perturbadora sensación de verlo ahí, tan real, y luego desvanecerse como si nunca hubiera estado. ¿Seguirá aquí? ¿Se quedará siempre? Lo único que sé es que este lugar ya no es mi hogar. Es solo un recuerdo de algo que no puedo comprender. Tal vez es hora de mudarme antes de que él decida quedarse conmigo. Hace algunos años, cuando tenía apenas 10 años, algo me ocurrió en casa de mi abuela que todavía me pone los pelos de punta al recordarlo. Aquella noche, mi tía había dejado a mis primos pequeños, de 4 y 5 años, para que también pasaran la noche allí. Todo parecía normal, hasta que desperté de golpe alrededor de las 2 de la madrugada. Tenía la garganta seca y una sed imposible de ignorar. A mi edad,
la planta baja de la casa de mi abuela me daba un miedo inexplicable. Siempre había algo en esa oscuridad que me hacía temblar, pero el impulso de apagar la sed me ganó. Decidí bajar, encendiendo cada luz a mi paso como si estuviera iluminando un árbol de Navidad. Necesitaba sentirme acompañado por algo, aunque fuera la luz artificial. Cuando terminé de beber agua y me giré hacia el pasillo que conectaba con el garaje, sentí como si todo el aire se hubiera detenido. Allí, en la penumbra iluminada de las luces, vi a un niño. Pero no era un niño cualquiera. Tenía una apariencia extraña, como si su piel estuviera hecha de una niebla blanca, brillante y etérea. Su rostro estaba marcado por una sonrisa demasiado alegre para esa hora de la noche. Antes de que pudiera reaccionar, el niño se rió, una risa suave, casi como un eco que se quedó suspendido en el aire, y empezó a caminar hacia el garaje. Pero lo que me congeló de verdad fue verlo atravesar la puerta cerrada como si no existiera. En ese momento, algo dentro de mí gritó que no debía quedarme allí ni un segundo más. Al diablo con esto, pensé. Apagué las luces de golpe, con las manos temblando, y subí las escaleras tan rápido que casi tropecé. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta con llave y me metí debajo de las mantas, esperando que el amanecer llegara pronto. Pero el sueño no me alcanzó fácilmente esa noche. A la mañana siguiente, con el corazón aún acelerado, le pregunté a mi abuela si mis primos se habían despertado en algún momento de la noche. Tal vez, me dije, podría haber sido uno de ellos, y mi mente cansada había jugado una mala pasada. Sin embargo, la respuesta de mi abuela me dejó helado. Mi tía se los había llevado de regreso a su casa a la medianoche. Después de esa hora, los únicos en la casa éramos mi abuela, mi abuelo y yo. Este no es el único incidente extraño en casa de mi abuela. Mis dos hermanas también han visto cosas parecidas. Figuras, sombras, cosas que no tienen explicación. Yo no soy creyente, me considero ateo y siempre busco explicaciones racionales para todo. Pero hasta el día de hoy, no tengo idea de qué fue lo que vi esa noche. ¿Un espíritu de un niño atrapado en esa casa? ¿Un eco de algo que ocurrió hace mucho tiempo? No lo sé. Y, sinceramente, prefiero no averiguarlo. Hace algunos años, nos preparábamos para viajar al norte, a nuestra cabaña, para celebrar el cumpleaños número 90 de mi abuela. La cabaña era un lugar apartado, sin electricidad ni señal de teléfono. Todo estaba planeado, excepto por un detalle inquietante: mi tía, quien había prometido acompañarnos, dejó de responder. Nadie pudo contactarla. La ausencia de noticias nos preocupaba, pero decidimos seguir con los planes. Al regresar a casa días después, nos enteramos de lo peor. Mi tía no solo había faltado a la celebración, sino que también parecía haber desaparecido por completo. Angustiados, pedimos una revisión de bienestar. La policía confirmó nuestras peores sospechas: mi tía había fallecido. Lo extraño comenzó justo antes de que la policía nos informara. Mientras estábamos en casa, el teléfono sonó. Era una llamada de larga distancia, algo inusual para nosotros. Mi madre atendió. Recuerdo cómo dijo hola varias veces, su voz temblorosa, y luego, tras una pausa tensa, agregó: si necesitas despedirte, hazlo de una vez. Colgó, visiblemente afectada. Esa noche, todos estábamos inquietos. La cena fue un silencio incómodo, roto solo por el eco de nuestras respiraciones. Entonces, el teléfono sonó de nuevo. Una llamada de larga distancia. Mi corazón se detuvo al pensar en mi tía. Decidí contestar. Hola, dije, con la voz apenas audible. Del otro lado, solo silencio. Un vacío sepulcral que me heló la sangre. Estaba a punto de colgar cuando, de pronto, una voz femenina, débil y distante, susurró: adiós. Luego, la línea se cortó. El miedo se apoderó de mí, pero no dije nada. No fui el único en recibir esas llamadas. En los días siguientes, ocurrió lo mismo con mi madre,
mi hermana e incluso mi primo, el hijo de mi tía. Cada llamada era igual, una voz lejana, diciendo adiós con una calma que helaba los huesos. La última llamada sucedió mientras estábamos todos reunidos. Nos miramos en silencio, nuestras caras pálidas y tensas. No había explicación lógica, solo una sensación compartida, aquellas llamadas no eran coincidencia. Tal vez, solo tal vez, era mi tía. Y quizás lo único que quería era despedirse. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.